Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar de vuelta y poder seguir conversando, ¿no? De historia, de memoria histórica, de personajes y hechos relevantes, así como lo hacíamos con las efemérides, ¿no? Y con Pablo Rivas en los otros programas. Ahora queremos hacer una propuesta para poder seguir continuando, ¿no? Con la historia en el canal, ¿no? Y poder de alguna manera eh, dar profundidad histórica a la conversación cotidiana, a la semana, al debate, eh, y de alguna manera lo que queremos hacer acá es conversar con ustedes, ¿no? Que el diálogo se vaya dando entre nosotros y vayan apareciendo temas, personajes, biografías, libros buenos, ¿no? Que han estado y que están disponibles, posibilidades, ¿no? Que podemos hacer para profundizar en la cultura, en la historia, en distintos personajes. Hoy día de alguna manera quiero tomar un debate que es fundamental, un debate que es nacional, que es importantísimo eh, desde el punto de vista político, pero también cultural, ¿no? Es un debate que ha marcado a varias generaciones en el contexto nacional y tiene que ver con la figura del ministro Portales, Diego Portales Palazuelos, ¿no? La figura de Portales, ¿no? Una figura que en el siglo XX fue muy, muy relevante, ¿no? Prácticamente el debate político en el siglo XX arranca a partir del legado de Portales, ¿no? De alguna manera era su legado el que es transformado, reformado, reconvertido en el siglo XX y realmente Portales es un personaje fascinante, ¿no? Es fascinante por las contradicciones, es fascinante por el nivel de interpretaciones que tienen. Aquí no queremos darlas todas para nada, no vamos ni siquiera a tocar toda la bibliografía correspondiente y sus fuentes tampoco, ¿no? El gran epistolario en torno a Portales y todas las fuentes que podemos encontrar desde la década del 20, del siglo XIX hasta su muerte, realmente eh, Portales es fundamental porque los chilenos, ¿no? Y el debate histórico nacional, el debate literario en algún momento, el debate periodístico, como se conocía a comienzos del siglo XX, le dio una importancia fundamental al ministro Portales, ¿no? Pensemos en figuras como Francisco Antonio Encina, ¿no? Que en su tomo 10 de su historia de Chile, ¿no? De alguna manera legataria de las grandes historias del siglo XIX, además una historia que fue la gran difusión histórica del siglo XX, ¿no? Ahí hay una forma de pensamiento histórico que se transmite con mucha fuerza durante el siglo XX, eso es muy, muy loable, y sobre todo el vínculo que el mismo Encina va a establecer con Portales es fundamental, ¿no? En su tomo 10 él prácticamente hace un corte en su historia, ¿no? Prácticamente nos encontramos frente al punto de inflexión, al clímax de la historia nacional y nos encontramos de alguna manera en el inicio de un Estado nuevo, de la construcción de un Estado nuevo, ¿no? Portales, por lo tanto, como el constructor del Estado nación, del Estado autoritario, ¿no? Este edificio como lo llama don Gonzalo Vial Correa, ¿no? Este edificio institucional muy, muy equilibrado, ¿no? Que perdura prácticamente 3 decenios, ¿no? Los grandes decenios, ¿no? Y de alguna manera Encina va a reforzar esa idea. Es Portales el hombre del Estado, ¿no? El hombre del Estado, el Estado luego, el Estado en forma, ¿no? Que aparece en las tesis de Alberto Edwards, pensemos en ese libro también tan difundido y tan importante como La Fronda Aristocrática, y luego, ¿no? El Estado-Nación en Chile, ¿no? En la perspectiva, ¿no? El Estado como constructor de la nación en las tesis de don Mario Góngora, ya en los años 80, ¿no? Pero obviamente esto aparece antes, ¿no? En el Estado indiano y de alguna manera el rol del Estado y el Estado fuerte, la casta militar, los gobiernos autoritarios, ciertos liderazgos fuertes, ¿no? En la historia de Chile que irían marcando de alguna manera este sentimiento nacional que desembocaría luego en el Estado de alguna manera completo, el Estado propiamente entendido como el monopolio de la fuerza, el monopolio normativo,
¿no? Y de alguna manera el monopolio financiero, ¿no? La capacidad fiscal, mejor dicho, del Estado en el siglo XX, ¿no? Ese Estado que de alguna manera se consuma en el siglo XX sería, ¿no?, la continuación eh, del legado de 1833, ¿no? Sería el legado, ¿no?, post-Lircay, sería el legado de Portales. Pero Portales es una figura muy compleja, partiendo de la base de que muchos historiadores nos han dicho lo primero, o sea, lo más evidente: Portales no era estadista, ¿no? Portales no escribió ningún tratado acerca del Estado. Portales no se interesó particularmente por los elementos que componían la estructura estatal, y eso es cierto, ¿no? Más bien presentó bastante desprecio por ciertas formas institucionales, por el constitucionalismo moderno, pero también era un hombre que no pertenecía a las alas reaccionarias propiamente de la clase política, podríamos decir, terminada el proceso de independencia. No pertenecía a ese mundo, el mundo pelucón, conservador, como se conocía en el siglo XIX. Portales es un personaje muy curioso porque pertenece a la élite, ¿no? Portales es una persona que está muy, muy entroncada, podríamos decir, con el Valle Central de Chile, ¿no?, con antiguos mayorazgos, con antiguas familias, ¿no? Eso es algo que en la historia de Encina aparece muy, muy fuerte. Descendiente de dos gobernadores coloniales así importantes en Chile, sobre todo de la época de guerras, ¿no?, en el sur. De alguna manera ve una impronta antigua, ¿no?, una raigambre antigua de Portales en el territorio de Chile, y eso es cierto. Pero Portales va a tener una vida también muy distinta. Su padre, como patriota, va a vivir vicisitudes importantes, la familia se va a ver de alguna manera golpeada por esto, eso lo va a marcar. Portales va a tener que trabajar tempranamente, va a dar exámenes como ensayador para la Casa de Moneda donde trabajaba su padre. Eh, Además, Portales es un personaje muy curioso, ¿no? Siempre presentó cambios de ánimos muy importantes, ¿no? Tenía una psicología, en palabras de don Sergio Villalobos, bastante extraña, ¿no? Él tiene un libro bastante polémico por el título, ¿no? Portales, una falsificación histórica. Y encontramos de alguna manera un Portales que tiene poco de heroico y de alguna manera es un hombre que es dado a la crueldad, ¿no? A la crueldad con los suyos, a la crueldad con las mujeres, eh, de alguna manera a la crueldad con sus subalternos también. Muy joven, ¿no? Es un hombre muy violento, ¿no?, dado a la ira, ¿no?, a bromas muy, muy molestas, ¿no? Se portaba muy mal en el colegio Portales, ¿no? Eso tenemos también cierta información. También sabemos que era de bromas terribles, ¿no? Cuando estudió como ensayador en la Casa de Moneda, de alguna manera haciendo correr peligro de muerte, ¿no?, a sus víctimas, ¿no?, de sus bromas. Era un hombre de alguna manera con una personalidad totalmente desbordada. eh, no era una persona dada, ¿no?, a las habilidades sociales tradicionales, y eso lo va a mostrar siempre, ¿no? Así como su desprecio histórico, ¿no?, por la élite y sus formas de sociabilización, ¿no? Siempre se rió, ¿no? Siempre habló de las famosas ramadas en las cuales asistía Ovalle, que no eran de muy buena reputación, y lo llamaba la filarmónica, haciendo referencia a la calle donde la élite sociabilizaba, ¿no?, con artistas, con hombres de música, docta. Bueno, de alguna manera ese es el mundo, ¿no?, de Portales. Es un hombre que de alguna manera también le gusta transmitir esa imagen de sí, ¿no? En su epistolario lo encontramos con sus amigos, con sus cercanos, ¿no? Con Garfias, con las personas con las cuales él hizo negocios, con las cuales él de alguna manera desempeñó, desarrolló su vida privada, ¿no?, que es muy fundamental en su formación, y prácticamente gran parte de la vida de Portales es privada, ¿no? No pertenece al mundo público. Eh, pero ese paso, esa transición, la personalidad de Portales es fundamental en ese paso, ¿no? Encontramos de alguna manera una cierta dualidad entre este hombre autoritario, este hombre fuerte, el ministro de Estado, ¿no?, el ministro múltiple casi, ¿no?, el hombre que las hace todas en el gobierno, el hombre también de la restauración, del orden, en su momento, con este hombre de una vida más bien extraña, disoluta, muy conflictiva, ¿no?, en el reconocimiento de sus hijos, con Constanza de Nordenflit, que es su segunda mujer, su primera mujer, y fue con la que se casó en vida, ¿no?, su prima. De alguna manera es un gran, gran golpe en su vida la muerte temprana de esta mujer,
Chepita, ¿no? Mercedes, la primera mujer que tuvo Portales, y eso también lo va a marcar y lo va a hacer entrar en un estado depresivo que yo creo que va a ser siempre oscilante a lo largo de la vida del ministro. Es decir, Portales jamás va a salir de ese estado melancólico, iracundo, que de alguna manera encontramos en la escritura de Portales. Realmente es un personaje que nos fascina por sus contradicciones, es un hombre que podríamos decir, claro, es el hombre fuerte del Estado, pero como digo, nunca fue estadista, ocupó cargos de ministro, pero fue capaz de retirarse del poder a Valparaíso en algún momento, asumiendo una gobernación, pero eso ya era una clara renuncia de las funciones enormes que tenía en el gobierno de Joaquín Prieto. Eh, es un hombre que va a perseguir a los militares, que no siente ninguna simpatía por las lealtades patrióticas de la independencia. Es un hombre que va a tratar de organizar y reorganizar, o más bien intervenir, la casta militar. Y eso es muy curioso de un hombre que podríamos decir es forjador de un Estado que busca el monopolio de la fuerza y que tiene esas características modernas, ¿no? En, ese, en esa búsqueda, podríamos decir, de desentrañar a este personaje, es que encontramos a historiadores como Alfredo Jocelyn Holt, ¿no? Y su libro, muy famoso, un ensayo, ¿no? El peso de la noche, ¿no? Haciendo referencia a esta reflexión de Portales respecto al pueblo chileno en su epistolario, ¿no? Nuestra frágil fortaleza histórica. Es realmente quizás uno de los trabajos más notables porque viene a conversar, viene a dialogar, viene a ser parte de un debate largo, importante, de, podríamos decir, historiadores como Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, pero también figuras anteriores, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena, Diego Barros Aranas. Por lo tanto, Alfredo Jocelyn Holt es una persona que viene a dialogar, ¿no? Con los grandes historiadores de la independencia, los grandes historiadores, o más bien de la independencia, del Chile republicano, ¿no? El Chile que inicia en los tiempos que de alguna manera el debate portaliano es importante. Eh, Jocelyn Holt nos muestra a Portales como un dictador, ¿no? Un dictador en el sentido clásico, ¿no? En la definición de dictador de Carl Schmitt, ¿no? Un hombre que de alguna manera regenta el poder en un estado preideológico, ¿no? Hace articular la fuerza pública, ¿no? Y da posibilidades, ¿no? Como por ejemplo como el fervor patriótico de una clase dominante que sería esta élite que deviene en oligarquía, que de alguna manera empieza a copar distintas funciones públicas, pero que es distinto al Estado moderno anterior. Por lo tanto, la Universidad de Chile, la organización del Congreso Nacional, la aparición de las primeras facciones políticas claras y definidas, no tendría relación con la ampliación del Estado, ¿no? Y esa capacidad de fuerza que el Estado trae, y que el siglo XX chileno va a ser una clara muestra de ese Estado, sino más bien sería la expansión de un grupo social que teme más bien a un Estado moderno, ¿no? Que lo busca evitar por medio del control de la fuerza pública. Por lo tanto, las instituciones que devienen en el siglo XIX y que acompañan a figuras no como Portales, pensemos por ejemplo en la misma Universidad de Chile, pensemos en la liberalización económica, pensemos también en eh, el sistema electoral, ¿no? Y la historia electoral de esta primera parte del siglo XIX, que es muy confusa y que al mismo tiempo es muy poco controlada por entes centralizadores, ¿no? Es una forma de democracia bastante corrupta, si es que lo queremos ver en términos modernos, pero que es bastante efectiva para la vida política nacional. No hay grandes vaivenes, no hay conflictos internos, no hay grandes conflictos de facciones como sucede en toda América Latina en esta primera parte del siglo XIX. Eso más bien sería como, siguiendo, ¿no?, la tesis de Jocelyn Holt, una forma de control más bien del Estado moderno, de evitar su plena ejecución, y eso ya estaría muy dado, ¿no?, en esta carta en donde Portales afirmaría, ¿no?, que Chile cae, ¿no?, sobre él, ¿no?, el peso de la noche, ¿no? Su pueblo sería de una cierta mansedumbre, ¿no?, de una cierta estabilidad, quietud, ¿no?, extrema, ¿no? Y que luego de eso, ¿no?, luego de formado, ¿no?, el grueso de la población, o por lo menos asumido, ¿no?, un espacio público decente, ¿no?, para la vida institucional,
es que ahí vendría la democracia, ¿no? Esa idea que de alguna manera puede ser interpretada como un profundo autoritarismo de Portales, ¿no? Como un cierto desprecio al pueblo chileno, ¿no? Y sobre todo a la defensa y a la concepción de un poder fuerte frente a esa quietud del pueblo chileno, ¿no? También se podría interpretar como una llamada, ¿no? Como un cierto legado eh, a la liberalización del sistema político chileno. De alguna manera, es ahora cuando necesitamos fuerza, pero la libertad, ¿no? La libertad entendida como en el siglo XIX, ¿no? En su momento también propiamente liberal, la década de los 30, 40, y en Chile después ya con la influencia de las revoluciones del 48, ¿no? De alguna manera ese sería el momento para que la sociabilidad chilena pudiera ejecutar plenamente sus libertades políticas, pudiera desarrollar un espacio público completamente libre, ¿no? Eso de alguna manera estaría en la tesis de Jocelyn Holt y que viene muy, muy a contrapelo, ¿no? A las tesis de Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Mario Góngora, porque también lo que viene a presentar Jocelyn Holt de interesante es venir a separar la idea de lo público, la nación, la sociabilidad pública, el sistema político del Estado. No son símiles. En el siglo XX claramente eso se vuelve evidente, ¿no? La presencia y la irrupción de los militares desde el año 24 en adelante, ¿no? De alguna manera, la preeminencia del Ejecutivo, eh, la importancia, podríamos decir, de un constitucionalismo y una discusión constitucional moderna vienen a demostrar la fuerza, ¿no? Del aparato estatal, burocrático. Pero el siglo XIX tendría otras características. Y creo que es lo importante de una figura tan contradictoria como la de don Diego Portales, ¿no? Eh, es repensar las instituciones chilenas. Es pensarlo a partir de él. Desde nuestra frágil fortaleza histórica, de alguna manera podemos pensarlo como una gran mentira si es que queremos debatir las tesis de Edwards, Encina y Góngora, pero también lo podemos ver como un camino de posibilidades, como el germen liberalizador de un Estado autoritario, ¿no? Hay otros elementos también que podemos tomar en cuenta. Don Gonzalo Vial siempre recordaba a Portales como una figura que había tenido la capacidad, y eso es importante, ¿no? De encontrar hombres, ¿no? De alguna manera tenía un ojo clínico para dar con hombres que sí fueron dándole una cierta ideología, una fuerza espiritual a este Estado autoritario, ¿no? Del cual siempre recordamos a Portales. Figuras como Rengifo, García Reyes, por ejemplo, y el mismo Andrés Bello, ¿no? Famoso es una carta en el epistolario de Diego Portales en donde dice: no entiendo a la clase política, no estoy dispuesto a comprenderla, creo que lo único que de alguna manera es necesario, ¿no? Y aquí estoy parafraseando, ¿no? No estoy leyendo textual, eh, lo único que es necesario, ¿no? Para el orden y la estabilidad en Chile es el palo, ¿no? Y la zanahoria de alguna, o el bizcocho, hace un juego con eso, ¿no? De alguna manera el castigo, la acción y la reacción, pero don Andrés me pone los papeles por delante, ¿no? Y yo no debo hacer nada más que resignarme, ¿no? Frente a, de alguna manera, la legalidad, la fuerza de la razón, ¿no? La fuerza también ideológica, podríamos decir, de las ideas que sustentan a figuras tan complejas, intelectualmente tan interesantes como Andrés Bello, por ejemplo, ¿no? Que son de esta época y que van a ser grandes fundadores de universidades, de revistas, publicaciones, creadores de, podríamos decir, espacios de sociabilidad política enormes, ¿no? De alguna manera, Andrés Bello es el padre intelectual de una generación completa, que es la que va a venir después de esta generación, la que estamos hablando, ¿no? La de Portales. Por lo tanto, eh, esas contradicciones tienen que ayudarnos más bien a pensar, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las aspiraciones también de la institucionalidad chilena en nuestra era fundamental, ¿no? En nuestra era fundadora, ¿no? En donde ya empiezan a aparecer las instituciones políticas que van a ir definiendo la historia de Chile de aquí, ¿no? Desde la década de los 30, finales de los 20 en adelante. Eh, yo creo que Portales tiene ese mérito y de alguna manera en eso tenemos que revisar de alguna manera o volver a visitar la historia, ¿no? Como les digo, fundamentales para comprender a este personaje desde ya la historia de Chile de Encina
La fronda aristocrática a Alberto Edwards, la biografía de Portales, ¿no? Un hombre que le dedica gran material, no solamente a Portales, por el mismo Francisco Antonio Encina, ¿no? Encontramos la biografía de Portales y el debate, ¿no? Tan antiguo, ¿no? De Ramón Sotomayor Valdés, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Pero también actuales como Alfredo Jocelyn Holt, ¿no? Y figuras que de alguna manera vienen a reaparecer, o este debate viene a aparecer en tesis tan importantes en historiadores modernos como Iván Jaksic, por ejemplo, ¿no? O recientemente también encontramos un documental sobre la aparición del cuerpo de Portales en la Catedral de Santiago, ¿no? Donde este debate vuelve a reflorecer, ¿no? A reaparecer, y creo que es fundamental tener herramientas para discutirlo, ¿no? Creo que ahí radica la importancia de Portales. Portales nos ayuda a pensar nuestras instituciones, a pensar nuestro espacio público y a pensar cuál es el legado que esas instituciones también tienen, ¿no? Si es dentro o fuera del Estado, si son liberalizadoras o son autoritarias, si son reformistas o son conservadoras, ¿no? De alguna manera ese debate está abierto, ¿no? Y Portales es una figura, aprender de Portales es fundamental. Por lo tanto, los llamo, ¿no? Y los invito a leer a Portales, a leer, ¿no? El peso de la noche, a Alfredo Jocelyn Holt, a Francisco Antonio Encina, a leer al propio Portales. Hoy día contamos con unos epistolarios increíbles, ¿no? Don Guillermo Feliu Cruz en el siglo XX editó en 3 tomos el epistolario de Portales. Luego tenemos una reedición y con elementos incorporados, ¿no? Nuevas adquisiciones, nuevas apariciones de documentos y fuentes por la Universidad Diego Portales, ¿no? Hoy día es un poco escaso encontrar ese epistolario, y hoy día también la misma Universidad Diego Portales ha editado las cartas personales de Portales, lo que podríamos decir ese espacio íntimo también de este personaje contradictorio que hoy día también nos interesa, ¿no? Así que los invito, ese libro es muy fácil de encontrar, hoy día se encuentra en librerías, así que las cartas personales de Portales están a su disposición y en realidad los invito a conversar sobre Portales, nuestros personajes, ¿no? Y las instituciones chilenas. Muchas gracias y les deseo una muy buena semana.